seguir. Ahora sí se está grabando. Bueno, después de esa pequeña introducción, ya podemos comenzar. Y lo primero que les quería comentar es esto, a ver, ¿qué son las relaciones internacionales? Como les digo, es un término que nosotros escuchamos a diario, bueno, no tan a diario, pero muy seguido. A quienes les gustan las noticias, escuchar noticias, que a mí me encanta, obviamente como buena politóloga, es mi droga. Se escucha mucho actualmente, sobre todo en el tema del conflicto Ucrania-Rusia, que dice que está afectando las relaciones internacionales, no solamente de la región, sino a nivel mundial. Todo el mundo está tomando un partido, ya sea a favor de la Unión Europea, a favor de Rusia. Muchas veces la sociedad civil tiene una posición, los gobiernos tienen otros. Es decir, las relaciones internacionales se están calentando. Entonces, es un término que ahorita lo tenemos bastante a flor de piel, diría yo. Y bueno, es difícil conceptualizar lo que son las relaciones internacionales porque existen varias visiones. Existen varias visiones, no nos vamos a ir a una visión más histórica, en la cual los historiadores, bueno, no entran de acuerdo en eso, sino una visión un poquito más amplia, bastante actual, que es una que nos dice que las relaciones internacionales son aquellas relaciones efectuadas entre actores que gozan de un carácter internacional. ¿Cuáles pueden ser estos actores? Tradicionalmente, los actores principales de las relaciones internacionales son los estados, ¿no? O sea, Bolivia, Argentina, Alemania, China, Sudáfrica, los estados como tal. Esto es algo que ha ido cambiando, se ha ido ampliando muchísimo. Hoy en día, actores dentro de las relaciones internacionales pueden ser organismos gubernamentales, ministerios en algunos casos, puede ser la sociedad civil, pueden ser partidos políticos. Por ejemplo, en Europa existe el Partido Socialdemócrata, que no solamente está en España, por ejemplo, los socialdemócratas, sino también en Alemania, en Francia, son un actor internacional. También existen empresas multinacionales, universidades pueden ser actores de relaciones internacionales, empresas, las empresas actualmente son un actor muy relevante, muy importante dentro de las relaciones internacionales, en fin, ¿no? Sin hablar, por ejemplo, de organismos como Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, y como les decía antiguamente, aunque ahora está de capa súper caída, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur también. Esos son actores de las relaciones internacionales, ¿no? Y también tenemos que entender, y aquí, como les decía, no se ponen de acuerdo, hay dos formas de ver las relaciones internacionales, una que dice que siempre han existido. Ahorita les voy a contar por qué dicen estos señores que siempre han existido, y otros que dicen que no, que en realidad las relaciones internacionales existen como tal desde la Primera Guerra Mundial y la institucionalización del conocimiento, ¿no? En universidades, en centros de altos estudios. Entonces, hay estas dos visiones. Eso es importante saberlo, después vamos a ver por qué. Lo segundo que tendríamos que conceptualizar, ¿qué es la diplomacia como tal? Esto sí que nosotros lo conocemos, ¿no? Como, incluso como adjetivo, cuando nosotros decimos una persona diplomática, ¿qué querrá decir que alguien es diplomático o que alguien ejerce la diplomacia o que es un funcionario diplomático? Todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que la diplomacia como tal va a ser la forma tradicional de relacionamiento entre estados. Esto lo dicen los historiadores que ven hacia atrás, digamos, ¿no? Que ven la diplomacia hoy y que encuentran características de este tipo de acciones en el pasado. Por ejemplo, cuando se negociaban entre griegos, persas, aunque no hubo mucha negociación, en realidad entraron directamente al conflicto, o cuando los romanos mandaban emisarios para, entre comillas, negociar con pueblos para anexarlos. Algunos historiadores dicen que eso ya era como una diplomacia en ciernes, ¿no? O sea, como las semillas de la diplomacia. Bueno, actualmente la diplomacia es y sigue siendo, como les digo, la forma tradicional de relacionamiento entre estados.
Este señor Vilariño tiene un concepto que es bien interesante, que engloba, digamos, lo que son actualmente. Y nos dice que es aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho internacional, que sería el Estado principalmente, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos del mismo. Por eso es que la diplomacia en general es institucionalizada. Todos los países tienen una academia diplomática, tienen un ministerio de relaciones exteriores ¿no? que es el encargado, digamos, de formar también estos diplomáticos, ¿no? Dice, ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz. Ha de tener como finalidad última, un segundito. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok, ya no, ¿verdad? Un segundito. Ahí va. ¿No? Dice, sobre todo esto, nos vamos a quedar en mantener o fortalecer transaccionalmente la paz, ¿no? Ha de tener como finalidad última ser posible, con tales medios, la construcción o existencia de una comunidad internacional justa que a través de la cooperación permita el pleno desarrollo de los pueblos. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque la diplomacia como tal tiene como objetivo el mantener la paz, ¿no? Por eso es que se dice de una persona diplomática, por su lenguaje, por la forma que tiene de llevarse en el mundo, digamos, de actuar en el mundo, es una persona que evite el conflicto, ¿no? O sea, ya el adjetivo nos está diciendo a qué se refiere la diplomacia. Es, como les digo, es una actividad que llevan funcionarios, representantes de los estados, que además tratan de llevar a cabo la política exterior. Ahorita vamos a ver qué es política exterior, a cabo de un estado, intentando mantener la paz, también fortaleciendo las relaciones que tiene este estado. ¿Ya? Esa es la diplomacia, o sea, es básicamente mantener unas relaciones pacíficas, de cooperación, de relacionamiento con los otros estados. Tenía un catedrático muy querido en la universidad que siempre decía, la diplomacia no es sinónimo, pero es equivalente a negociación. En general, la diplomacia es como el paso, ¿no? El enorme paso que diferencia las relaciones entre los estados que pueden llegar a ser antagónicas, incluso violentas. Ahí está la diplomacia como un dique de contención, nos decía él, ¿no? Un dique de contención en el cual se efectúa en procesos de negociación, procesos de coordinación entre los estados, precisamente para que ese dique no se desborde y que no llegue a lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿no? Que es precisamente lo que organismos internacionales como Naciones Unidas y otros organismos, sobre todo de derechos humanos, decían, bueno, si existía un problema, se podía negociar, ¿no? Esa es la diplomacia. Y por último, vamos a ver qué es la política, qué es la política exterior. Ya tenemos las tres patitas del tema del día de hoy. Tenemos por un lado las relaciones internacionales, tenemos por el otro lado la diplomacia y ahora vemos qué es la política exterior. Bueno, este señor Kaldush, que les dejo ahí el link, es un artículo muy interesante acerca de política exterior, nos dice que la política exterior es aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. En pocas palabras, la política exterior es estas decisiones que toman un Estado, referidos a, pueden ser múltiples temas, que tienen que ver con los intereses internos y que van hacia el exterior y que buscan materializarse afuera. Les voy a poner unos ejemplos para entender qué es la política exterior. Ya hay dos visiones y ahí voy a ser muy crítica, muy crítica, como les digo ya como politóloga realmente.
muchas veces se piensa, sobre todo, y lastimosamente en América Latina, Medio Oriente, en el África, se piensa que la política exterior es sinónimo de las políticas internas o de las líneas que toman los gobiernos, a diferencia de la política exterior que tienen estados, por ejemplo, el francés. Voy a tomar el tema de Francia por un tema bien específico, por un tema bien bonito que tienen los franceses en cuanto a política exterior. Los franceses, por ejemplo, dentro de su política exterior, uno de los pilares de su política exterior es la expansión, digamos, o el fortalecimiento de la lengua francesa en el exterior. Tienen muchas otras, ¿no? Por supuesto, tienen una política exterior también relacionada con el desarrollo tecnológico. Los alemanes tienen una política exterior muy centrada en el desarrollo tecnológico, la ingeniería. Los franceses tienen una de las patitas de su política exterior, como les digo, es la francofonía. Y en pro de la francofonía es que existen lo que nosotros conocemos en Bolivia como la Alianza Francesa. No solamente en Bolivia, en muchísimos lugares del mundo existen las alianzas francesas, ¿no? Que son centros culturales donde se enseña no solamente el idioma, sino la cultura francesa, ¿no? O sea, tiene que ver con historia francesa, tiene que ver con este orgullo nacional de haber tenido en algún momento, ahora ya no tanto, una lengua franca, de ahí viene también, ¿no? O sea, la lengua de la diplomacia en sí va a ser el francés hasta el día de hoy. Se siguen utilizando términos en francés, entonces estos señores tienen esta política exterior. Uno de los pilares de su política exterior, como les digo, es el apoyo a la francofonía, que cada vez más gente hable francés o utilice el francés. Bueno, eso no cambia. No importa el gobierno que sea, no importa que sea Charles de Gaulle, no importa que sea, les estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? No importa que sea Macron, no importa que sea Sarkozy, no importa el gobierno que sea, el Estado francés apoya a esta política exterior de la expansión de la francofonía, ¿ya? En el caso de Alemania, por ejemplo, no importa el gobierno que sea, ellos tienen una política exterior basada en el intercambio académico. Destinan muchísimo dinero al intercambio académico. Tienen organismos de intercambio académico como el DAD, por ejemplo, ¿no? En español, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, así se llama, tal cual. Entonces destinan a esto y no importa el gobierno que sea, es una política de Estado. Les conviene a ellos, les conviene un montón, porque atraen a ingenieros, médicos a ir a Alemania, a compartir sus conocimientos, muchos de ellos se quedan. Entonces es parte de su interés. ¿Por qué los franceses también tienen la política exterior de la francofonía? Porque la lógica es, mientras más personas tengan una relación directa con Francia, y la mejor forma es el idioma, pues en el momento de tomar decisiones, estas personas bien formadas que han aprendido francés, elegirán a Francia como destino de intercambio comercial, aunque sea de turismo, no, de todas estas cosas. Entonces, una apuesta para estos estados. Les pongo estos dos ejemplos porque son dos de los ejemplos más claros de que no importa el gobierno, la tendencia, porque, por ejemplo, Sarkozy, que ha sido un presidente pues de tendencia de derecha en Francia, ni siquiera él ha cambiado esta noción de expansión de la francofonía, a pesar de que él no le gustaban los extranjeros. La idea era, bueno, o sea, si aprenden francés en sus casas, en sus países, son extranjeros bien educados, eso sí me interesan. Entonces no cambió la política. Ahora Alemania, a pesar de que están con inflación y todo eso, han bajado los apoyos académicos en términos totales, pero mantienen esa política. ¿Cuál es la diferencia de las relaciones exteriores, o perdón, de las políticas exteriores de América Latina? Y aquí soy muy crítica porque además es algo que permanentemente hablamos con colegas que estuvieron en el servicio exterior
Y justamente decían, en América Latina, lastimosamente, las políticas exteriores están unidas a las políticas internas. Llega un gobierno, tiene un tema específico, lanza ese tema y muchos de los esfuerzos que gobiernos anteriores estaban haciendo en cuanto al relacionamiento exterior del país en concreto, se cortan. Bueno, eso ocurre en toda la región, no solamente en Bolivia, son todos los países que no tienen una continuidad de políticas exteriores como en estos dos casos que les digo, ¿no? Entonces, como van cambiando permanentemente, al no tener continuidad, no tienen un impacto real. Bolivia tiene un pilar de su política exterior que es permanente. Y ese es un lindo ejemplo de que sí tenemos cosas que no cambiamos, sí tenemos cosas institucionalizadas. Y es, ustedes me dirán, bueno, no necesitan decírmelo, estoy segurísima que ustedes lo saben porque uno lo aprende desde colegio. Y es el recuperemos nuestro mar, ¿se acuerdan, verdad? Cuando estábamos en colegio, el 23 de marzo, que ya va a ser la próxima semana, de hecho, pues parte de nuestra política exterior permanente va a ser la recuperación de un acceso al océano, ¿no? El textual, recuperemos nuestro mar, ese es uno de nuestros pilares de política exterior. No voy a hablar acerca de si cuál política en cuanto a esto de tal o cual fue mejor, no tiene caso, pero ese es un ejemplo de que nosotros sí tenemos, digamos, ese pilar. Todos los demás, por ejemplo, de relacionamiento con uno u otro actor de este contexto internacional, eh, industrialización, exportación de materias primas, no exporta, todo eso va cambiando de acuerdo al gobierno. Unos dicen más apertura, otros son más proteccionistas, eso no interesa. Pero lo que sí en nuestra política exterior no cambia es esto que les digo, ¿no? La recuperación del Océano Pacífico, a pesar de este fallo, ¿no? De la Corte Internacional que nos dijo, bueno, tienen que negociar entre ustedes dos. Y esa es otra parte de nuestra política exterior. Para nosotros, el tema del océano, el tema del mar, es una cuestión multilateral. ¿Por qué? Al ser multilateral, para nosotros quiere decir que múltiples actores deberían estar metidos ahí. No solamente Chile y Bolivia, sino organismos internacionales. La postura de Chile, al revés, es que es una negociación entre solamente dos estados. Entonces es ahí que no nos entendemos, ¿no? Como un ejemplo además muy cercano de lo que es la política exterior. ¿Ya? Bueno, ya tenemos la precisión entre estos tres conceptos y ahora ya podemos ir avanzando como si los hubiéramos, como si lo supiéramos de toda la vida. Vamos a hablar, como les decía, como en cuentito, la historia de las relaciones internacionales. Como les decía, hay dos posturas. La primera dice que son inherentes a la historia en sí, ¿no? O sea, que tenían relaciones internacionales entre, no sé, entre etruscos y romanos, los griegos, con los macedonios, ¿no? O sea, estos procesos de negociación y no sé qué. Bueno, estos historiadores que ven a las relaciones internacionales como inherentes a la historia en sí o al relacionamiento entre actores, estados, feudos, reinos, imperios, ¿no? Toda esta gama muy amplia que se ha ido dando a lo largo de la historia, ellos ven esto porque dicen, bueno, es parte del relacionamiento que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es una postura. Bueno, la otra postura es la que dice, no, 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 no. Antes lo que había era relacionamiento entre actores que eran vecinos, pero no había una noción de lo internacional, era más bien una cuestión cuasi de sobrevivencia, ¿no? O sea, bueno, un pueblo, no sé, un pueblo que iba a ser conquistado por los romanos no estaba en igualdad de condiciones, entonces ahí no había relacionamiento internacional, sino una mínima negociación para que no nos maten. Eso es más o menos lo que dicen, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es que surge en realidad a partir del siglo XX, por las dos guerras mundiales. No solamente a partir en un momento histórico, sino por los resultados fatales y catastróficos
que llegan a tener las dos guerras mundiales. Por eso estoy tan feliz de haberles dado interculturalidad, porque se acuerdan que hablamos de la descolonización. Vamos a volver a lo mismo, todo está conectado, ¿ya? Entonces, y ellos dicen, bueno, ok, surgen en el siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XX se empiezan a institucionalizar. Ya no es un concepto abstracto, sino es un contexto, surgen en un contexto académico como tal. En 1919, con la instalación de la Cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad de, no sé leer el nombre, de una universidad de Gales, en el Reino Unido, 1919, y posteriormente en 1927 con la creación del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra. Entonces ahí sí se dice, ahí se va a especializar el estudio, va a tener unos tintes científicos, se van a desarrollar teorías, ahí podemos hablar realmente de relaciones internacionales, ¿no? Hay que destacar en este sentido el rol de la Primera a la Segunda Guerra Mundial en el cambio de percepción de las relaciones internacionales, que ya no eran solamente con mi vecino, o cuando había una guerra, era una guerra de, no sé, de feudo contra feudo, o por ejemplo en la Guerra de los 30 años de protestantes contra católicos, sino que puede ser muchísimo más grande y se dan alianzas además mucho más grandes. Y además surgen sobre todo con la creación de la Sociedad o Liga de las Naciones, que ahorita les voy a contar qué es. Pero antes de esto también hay que entender los antecedentes. ¿Por qué es que es esta segunda postura? Porque entender la postura de los primeros historiadores de decir, bueno, las relaciones internacionales han existido siempre es fácil. Uno podría ver como relaciones internacionales los intercambios que habían incluso entre pueblos indígenas en América, ¿no? Es un concepto muy amplio que uno podría utilizar como comodín. La postura de los segundos historiadores y segundos estudiosos de las relaciones internacionales es un poco más específica. Dicen sí, todos siempre nos hemos relacionado, al igual que la migración es casi inherente al ser humano, ¿no? Por eso es tan loco que los últimos siglos tengamos fronteras, porque el ser humano es de por sí un ser humano que se va moviendo hacia todo lado y se mezcla, y por intereses comerciales o por hambrunas o por cualquier cosa se está moviendo, ¿no? Pero dice, está todo bien, siempre han existido estas relaciones, siempre han existido estas negociaciones, lo que sí es la forma en la que nosotros lo concebimos actualmente, eso no ha existido siempre. ¿Por qué? Y ellos hacen, y yo me uno, digamos, a esta visión acerca de que las relaciones internacionales tienen mucho que ver con el surgimiento de lo que se denomina el Estado-Nación. Ahora sí vamos pasando, ¿no? Eh, Vamos a ver, primero, ¿qué es el Estado-Nación? Por eso les decía, disfruten esta clase porque es un cuentito. Nomás se los cuento como si fuera un cuentito. Les cuento. El Estado-Nación, o lo que nosotros consideramos como Estado-Nación, a pesar de que, bueno, los bolivianos somos un caso especial porque tenemos un Estado plurinacional, ¿no ve? Tenemos un Estado plurinacional, entonces quiere decir muchas naciones, pero en general se asume que cada país, Chile, Argentina, Corea, Japón, tienen una unidad nacional. Nosotros, digamos, pertenecemos a esta ola de la posmodernidad que asume la nación en otros términos. Pero nos vamos a quedar con estos términos antiguos porque explican un poquito más el fenómeno en este sentido. El Estado-nación, como tal, tiene tres pilares fundamentales que van a ser un territorio bien delimitado, con fronteras, unificado además, o sea, que esté juntito, una población fija, no vamos a decir igual, porque sabemos que no hay país en el mundo que tenga una población homogénea, pero una población fija, o sea, que no es una población que viene y va, una población que en algunas fechas es más alta, no, una población fija y un gobierno. Esos son los tres pilares del Estado-Nación. ¿Y de dónde surgen? ¿O por qué nosotros podemos hacer un quiebre en la historia
de decir que hubo el nacimiento del Estado-Nación y antes no. Nos vamos a ir bien atrás, pero bien atrás. Es más, nos vamos a ir mucho más antes que los griegos. Siempre han existido reinos, ¿no? Reinos, imperios, desde Mesopotamia habían algunos grupos de personas que dominaban a otros, teníamos unas relaciones piramidales, teníamos a los persas, teníamos a los griegos. En el caso de los griegos ni siquiera logran un imperio o un reino, ¿no? Los griegos eran polis. Las polis eran unas ciudades que tenían autonomía política, económica, social. Lo único que unía a estas polis o a este archipiélago de polis en Grecia era la religión, la creencia en unos mismos dioses. Tenían un montón de ritos conjuntos que les daba una noción de unidad cultural, sobre todo, cultural e idiomática. Pero no logran unificarse. Y uno dirá, bueno, después viene Roma. Sí, Roma era un imperio. Teníamos efectivamente un gobierno, especialmente en la época imperial de Roma antigua, pero no teníamos un territorio bien delimitado, no existía una población fija. Algunos estudiosos dicen que para la creación del Estado-Nación también ha jugado un rol preponderante el idioma, un idioma en común. Entonces no se podía considerar un Estado-Nación. Durante la Edad Media, peor aún. Si ustedes se acuerdan de sus clases de historia, que espero que se acuerden de sus clases de historia, durante la Edad Media vamos a ver la fragmentación de Europa, la fragmentación absoluta de Europa, ¿no? Entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la estabilización de Europa van a pasar siglos. Siglos en los que no existía una cabeza determinada, siglos en los que van a venir invasiones bárbaras, van a venir los musulmanes, se van a quedar 8 siglos en España. Después, bueno, va a venir el Imperio Carolingio, que sería como el primer intento, ¿no? Nuevamente imperial, por eso Imperio Carolingio, que dura muy poco, se va a volver a partir en lo que actualmente es Francia y en el Sacro Imperio Romano Germánico. Nos vamos a quedar ahí, en el Sacro Imperio Romano Germánico, así de largo, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico es básicamente la actual Alemania. La actual Alemania, Austria, todos los países que están en ese ámbito germano hablante, digamos. Cuando surge esto, estamos hablando de plena Edad Media, ¿no? De la baja Edad Media. La alta Edad Media no, se denomina alta por una denominación alemana que quiere decir alt Mittelalter, ¿no? Y alt no es sinónimo de alto, sino de viejo, ¿no? Pero al español se traduce como alta Edad Media. Cosas del idioma. Estamos, pero ya entrando a la baja Edad Media, ya cuando ya no es este panorama que nosotros imaginamos como la Edad Media, que se está muriendo de hambre y que los bárbaros vienen y más. No, ya la población más o menos se estabiliza, ya empiezan a surgir pequeños reinos, se organiza lo que se denomina el Estado feudal, muy importante, ¿no? O sea, vamos a tener en el Estado feudal, vamos a tener a un rey, que eran muchos en realidad, vas a tener un rey, vamos a tener a una nobleza, vamos a tener a la corte de la nobleza, vamos a tener a los siervos, pero son unidades territoriales pequeñas. Va a ir pasando el tiempo, estas unidades territoriales, también por cuestiones como la peste negra, que ustedes saben, alrededor de 1300 y algo, la peste negra va a acabar con muchísima de la población europea, muchísima. Millones de personas van a morir con la peste negra. Y cuando pasa la peste negra, va a comenzar el fenómeno urbano. El fenómeno urbano en Europa se da a partir de ese momento. O sea, el campo donde estaban los siervos feudales queda desolado, la gente no tenía que comer, no sabía qué hacer. Mucha de esta población se va a ir a los castillos, a los burgos, ¿no? Viene de Burg, en alemán castillo, y de ahí viene también la palabra burguesía. ¿Ven? O sea, por eso les digo, es como un cuentito, uno se puede ir imaginando cómo van cambiando estas cosas. Entonces, a partir de ese momento ya
el poder va quedando lentamente, de forma muy, muy lenta, se va a ir quedando en una sola cabeza. Se va a ir aglutinando alrededor de algunas figuras. Muchos de estos señores feudales van a desaparecer, pierden el poder, y es ahí donde vamos a ver un incipiente estado, pero todavía no, todavía no. Van a pasar tres hechos fundamentales para que surge el Estado-Nación, como lo conocemos actualmente, y que aunque nosotros digamos que somos plurinacionales, también somos herederos de ese Estado-Nación. Van a pasar tres cosas. Primero, así, les estoy contando realmente con toda la pasión, me encanta este tema. El primer hecho que pasa es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, que ya lo habíamos visto en interculturalidad, significa realmente una revolución de pensamiento, una revolución económica, significa la acumulación de capital en Europa, significa mil cosas, mil cosas. Eso va a ser lo primero, ¿no? O sea, digamos, las bases económicas comienzan a cambiar, por eso se dice que el fin de la Edad Media es el descubrimiento de América, que el descubrimiento de América inicia lo que se denomina la Edad Moderna. Eso es lo primero. Lo segundo que va a pasar va a ser la Reforma Protestante. Y aquí sí me voy a alargar un poquito. ¿Qué es la Reforma Protestante? A ver, vamos a ver si alguno de ustedes se conoce el tema de la Reforma Protestante. O la Reforma simplemente. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Les cuento. Así, como les digo en cuentito. En el tema de la Edad Media, si hay una cosa que, aunque nosotros no sepamos mucho de la historia de la Edad Media, sabemos que el rol más importante lo tenía la Iglesia Católica. Toda Europa, excepto parte de España, que estaba bajo dominio musulmán, eran católicos, todos. Hay hasta películas de la Edad Media donde se caracteriza muy bien el poder extraordinario que tenía la Iglesia. Podía sacar, meter reyes. Era una iglesia corrupta, ¿no? O sea, realmente nada que ver con la iglesia actual. Era una iglesia que más que en cuestiones religiosas, estaba metida muchísimo en cuestiones políticas, sobre todo el clero alto, ¿no? El clero de los nobles. El bajo clero que se denominaba, pues realmente ayudaba a la población, pero ese es otro asunto. Bueno, y es de esa forma que en el siglo XVI había un cura que se llamaba Martín Lutero, alemán, de origen alemán, y este señor comienza, vamos a ponerlo así como en cuentito, comienza a darse cuenta de que habían algunas cosas de la iglesia que eran indefendibles, vamos a ponerlo. Por ejemplo, el diezmo, ¿no? O sea, decía, ¿en qué parte de la Biblia está escrito el diezmo? Eh, la venta de indulgencias. ¿Qué eran la venta de indulgencias? Eran unos certificados que uno podía comprar a la iglesia en los que le aseguraban el paso directo a la eternidad, al cielo. Si uno había hecho cosas y todo, le estaban indultando, por eso eran las ventas de indulgencias, que eran carísimas. Y claro, la gente en la Edad Media creían en eso. Entonces, eran siervos que en muchos casos no tenían dinero y eran un poquito extorsionados mediante la fe para dar un montón de dinero a la iglesia. Entonces, este señor, Martín Lutero, comienza a reflexionar acerca de estas cosas que no estaban bien según él y se va hasta Roma a hablar con el Papa. Se imaginarán que el Papa no habla con él. Y al contrario, hay una contrarreforma que viene después en la que más bien las cosas se vuelven todavía más rígidas dentro de la Iglesia Católica. Entonces va hasta Roma, se decepciona aún más cuando ve que el alto clero, o sea, el clero de los nobles, que solamente podía ser además ocupado por los nobles, por la nobleza, era un clero que, como les digo, estaba más metido en cosas de esta tierra que en cosas espirituales, y vuelve a Alemania. Y vuelve a Alemania.
Y tengo que buscar la fecha, siempre me lo olvido. Y es de esa forma que en 1517 este señor termina de escribir lo que se denominan las 95 tesis de Lutero. No son tesis como nosotros las concebimos, o sea, unos bodoques de 300 páginas, no, sino son 95 postulados, como 95 oraciones en las que establece eso, ¿no? O sea, las indulgencias no están dentro de la Biblia, tampoco el diezmo. Eran unas condicionantes muy fuertes, muy, muy fuertes a la Iglesia Católica. Además, él era teólogo. ¿Y por qué es tan importante este señor? Primero, porque en la Edad Media eran muy pocas personas las que leían, y segundo, las Sagradas Escrituras, la Biblia, estaban en latín. Entonces, imagínense, menos gente todavía las conocía. Entonces, ¿no? Él pone estas 95 tesis en la Catedral de Leipzig. Yo a mis alumnos de pregrado siempre les cuento, ¿no? Que se imaginen a Lutero vestido de negro, medio gordito, con calva, todo enojado, yendo planta, talón, punta, hasta la puerta de la Catedral de Leipzig, y agarrando el papelote de las 95 tesis y clavándolas en la puerta de la catedral. Entonces las clava en la puerta de la catedral y eso se va a convertir en un reguero de polvo. De más está decir que Lutero va a ser excomulgado, es expulsado de la Iglesia Católica. Hasta ahí parece una historia que no tendría que tener nada que ver con una guerra, que es lo que viene después, la guerra de los 30 años. Pero no es así. ¿Por qué? Como les había dicho, después del derrumbe del Imperio Carolingio, se conforma lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Una vez vi un video con mis alumnos de pregrado muy bonito que explicaba el Sacro Imperio Romano Germánico, y el historiador que lo explicaba decía, ver el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico es el equivalente a una migraña, a un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nunca logran unificarse. Entonces vamos a tener pequeños reinos, ducados, toda una fauna de configuraciones territoriales ahí que nunca logran ponerse de acuerdo, nunca logran unificarse. Y tanto es así que para escoger a su Kaiser, porque ellos hablan alemán, a su emperador, al Kaiser, lo que hacían era que se reunían entre todas estas autoridades locales de estas pequeñas unidades territoriales y elegían. Bueno, de un lado, digamos, es el ejercicio de federalismo que tiene Alemania, ¿no? O sea, históricamente tienen un ejercicio federal y además un ejercicio democrático, que ahora podemos entender como democrático, pero en aquella época era un dolor de cabeza realmente, porque, claro, habían un montón de intereses de por medio, la Iglesia Católica metía un montón de intereses de por medio, y muchos de estos reyes, duques y ramas anexas estaban muy aburridos, muy, muy aburridos del sobrepapel que tenía la Iglesia en ese momento. Entonces Lutero, a pesar de que había sido expulsado de la Iglesia Católica, no se va a morir de hambre, sino que va a ser auspiciado por uno de estos personajes que lo va a tener en su castillo y le va a decir, mira, te doy una beca. Básicamente lo becan a Lutero. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Va a escribir, va a hacer la traducción de la Biblia del latín al alemán. Eso súmenle que ya existía la imprenta de Gutenberg, otro alemán también. Entonces la traducción de la Biblia en Alemania va a ir por todo lado. Entonces a eso se denomina como la reforma protestante. Él no lo planificaba así, realmente lo que dicen los historiadores era que él como cura, era religioso, quería realmente digamos, un análisis, una autoproyección de la iglesia para que cambien estas cosas. Bueno, no funciona así, se va a dar la reforma y como las cosas del hombre son las cosas del hombre, pues muchos de estos señores, como les digo, que tenían intereses locales,
van a apoyar estas políticas de reforma porque, como les digo, querían librarse de la Iglesia Católica. Y esto, a la larga, un poquito de tiempo después, en 1648, va a derivar en lo que se denomina la Guerra de los 30 años. ¿Qué es la Guerra de los 30 años? Bueno, aquí les voy a mostrar un mapa. Miren, por eso les decía que, o sea, realmente el Sacro Imperio Romano Germánico es el equivalente a un dolor de cabeza para cualquier historiador, más bien no soy historiadora. Ahí tienen, ¿no? El Reino de Baviera, que actualmente es lo que es Múnich, básicamente para más o menos ubicarnos. Donde ven aquí en cafecito Brandenburgo es donde está Berlín, básicamente, ¿no? Y ahí tenemos a Holanda, tenemos el Palatinado, aquí es donde se van a matar básicamente. Sajonia, donde están los antiguos sajones, ahora en alemán es Sachsen, ¿no? Y tenemos Pomerania, tenemos los cantones suizos, lo que es actualmente Suiza, ¿no? Y esto cambia muchas veces, ¿no? O sea, de acuerdo al año iba cambiando un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1648? Ocurre que muy poco tiempo después de la Reforma Protestante, porque además no solamente va a ser Lutero, van a ser otros personajes, va a ser Calvino. También Inglaterra va a renegar de su relación con la Iglesia Católica, va a fundar la Iglesia, la Iglesia local inglesa, ¿no? Y vamos a ver que las cosas se comienzan a mover. Y cada uno de estos estados, bueno, no estados todavía, cada una de estas pequeñas unidades territoriales que tenemos aquí, pues estos señores, cada uno va a escoger una religión. Entonces va a pasar que yo, católico, el que está al lado protestante, y en algunos otros casos se va a dar el caso de que el gobernante era de una religión y el pueblo era de otra. Entonces van a empezar a surgir un montón de conflictos internos primero alrededor de la religión y posteriormente un montón de conflictos externos, ¿no? Se van a meter todos, la guerra de los 30 años comienza como un problema local, precisamente en la región del Palatinado, va a comenzar como una cuestión local, por esto mismo que les digo, gobernante de una religión, pueblo de otra religión, y van a comenzar a meterse todos. Y cuando digo todos, es todos, desde Suecia, Dinamarca, Francia, porque todos tenían unos intereses sobre este Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que realmente querían era anexar territorio, no querían otra cosa, ¿no? O sea, dejemos las cosas religiosas. Realmente lo que querían era anexar más territorio, expandir las fronteras. Bueno, va mal. Como ven aquí, ¿no? Teníamos los límites del imperio hasta 1648, que era todo esto de acá, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía parte de Italia, de hecho. Tema interesante con la Primera Guerra Mundial, pónganle ojo. Después tenemos las anexiones de Brandenburgo, ¿no? Que Brandenburgo históricamente va a ser protestante, va a anexar esta parte de aquí, de Pomerania, Lusacia y todos estos. ¿Para qué les cuento? O sea, se van a mover un montón de estas cosas. La guerra va a durar alrededor de, como su nombre lo indica, 30 años. Va a durar 30 años, va a ser una guerra en la que muchísima población va a morir, muchísima población, o sea, el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico va a quedar devastado, van a perder mucho territorio delante de Francia, que se va a consolidar como uno de los primeros estados-nación, así además fuerte estado-nación. Entonces va a ser un desastre en términos humanos, ¿no? Pero, vamos a volver a la diapositiva de atrás, pero, bueno, no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela. ¿Qué es lo que va a surgir de ahí? Bueno, primero se firma la paz de Westfalia en 1648, precisamente, que ahí es donde, perdón, es ahí donde termina, no inicia la guerra de los 30 años, sino termina en 1648 la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia. ¿Qué es la paz de Westfalia? Bueno, se sientan todos estos señores, dicen nada con la iglesia, vamos a negociar entre nosotros,
Ya ustedes no metan cizaña, más o menos. Nos quedamos entre nosotros y qué es lo que así, pero eh, el resultado de esto, dicen, cada estado, cada unidad territorial va a tener el derecho de escoger de forma autónoma su religión. Una maravilla, porque junto con la religión viene la forma de gobierno, se comienzan a delimitar fronteras, se va a unificar el poder alrededor de una sola figura, pequeñas unidades, grandes unidades como Francia, o pequeñas como, les digo, como Brandenburgo. Entonces, de ahí derivado viene el concepto de soberanía. Importantísimo, importantísimo. De hecho, la soberanía es algo que hasta el día de hoy caracteriza a los estados-nación. ¿Qué es la soberanía? Es justamente derivado de esto que les digo. Cada estado tiene el derecho de escoger. Antes era la religión, porque claro, se estaban matando porque querían dominar, querían imponer una religión, o sea, los unos y los otros, ¿no? O sea, ahí no hay mejores. Eh, entonces, no, cada estado tiene derecho. El negociar entre el gobernante y el pueblo, la religión. En ese momento era solamente eso. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de que la soberanía va a implicar mucho más. Va a implicar que cada estado pueda escoger su forma de gobierno, su forma de organización, el que se unifiquen alrededor de algunas cosas, se van a comenzar a crear relatos de nación también, ¿no? Esa es la soberanía. ¿Por qué es tan importante? En América Latina va a ocurrir lo mismo. No nos olvidemos que nosotros, o sea, porque, aunque mucho que reneguemos, cuando se dan las guerras de independencia, tomamos todo esto, vamos a tomar a la Revolución Francesa, vamos a tomar el concepto de Estado-Nación, vamos a tomar el concepto de soberanía. Súper importante, vamos a tomar el concepto de soberanía para determinar lo que nosotros querramos en un territorio, ¿ya? Y unido a eso, diría yo, que junto con la soberanía también va a venir un concepto de identidad, que cada unidad territorial, después de definir su territorio, su idioma, su gobierno, van a decir cómo es nuestra población y comienzan a crearse estos discursos de nación, estas construcciones discursivas de identidad, ¿no? Entonces, súper importante, como les digo, surge el concepto de soberanía y el concepto de razón de Estado. Razón de Estado. Es un concepto en francés, lo he puesto en español, es más fácil acordarse. ¿Qué quiere decir la razón de Estado? Hasta ese momento, como les decía, la iglesia era uno de los puntos más importantes. O sea, no se decidía nada si no era con el auspicio de la iglesia. Imagínense al rey de Inglaterra yendo a pedirle al Papa que por favor lo divorcie, bueno, no había divorcio en esa época, sino que anule su matrimonio con su esposa, que era española, porque quería tener otros hijos. Y ahí lo tenían al Papa diciéndole que no, porque quien financiaba la iglesia era España, entonces no se podía hacer eso. Era una cuestión más política. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hubieron muchos ejemplos. Entonces, la ruptura que hubo con la iglesia, especialmente, obviamente, dentro de los estados protestantes, fue muy importante porque ya no se piensa a nivel de esto le interesa o le conviene al imperio, al Sacro Imperio Romano Germánico, que era sacro precisamente porque tenía la pretensión de cuidar justamente a Roma, ¿no? Ya no se va a pensar así, sino se va a pensar en lo que se denomina la razón de Estado. ¿Qué es lo que le conviene a mi país, a mi Estado? Vamos a poner el ejemplo de Francia. Como les digo, Francia, ya sea por el Imperio Carolingio, ya sea porque unifica el idioma muy temprano, ya sea porque como estaba frente a frente con los musulmanes que tenían siempre la tentación de pasar la frontera, se va consolidando más rápido que los otros estados como Estado-nación. Bueno, España después de que expulsa a los moros se convierte en Estado-nación muy rápido también, ¿no? Pero estaba ahí, entonces
estos señores van a desarrollar muy rápido la noción de, como les digo, el concepto de razón de Estado. Porque la razón de Estado quiere decir que cada Estado, cada país, va a buscar cumplir sus intereses, ya sean expansivos, ya sean comerciales, ya sean que quieran mantener la paz, ya sea que quieran hacer alianzas mediante matrimonio en esa época todavía, con X casa, ¿no? Porque estamos hablando de que ahí los clásicos reyes que nosotros conocemos van a ser en esta época. Y además se consolida lo que se llama el absolutismo. El absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Bueno, Francia, volvemos a Francia. Francia es el mejor ejemplo de absolutismo. Vamos a tener un rey que decía, l'état c'est moi, o sea, el Estado soy yo. Yo acumulo todos los poderes. Soy legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona. Yo determino lo que pasa en mi estado, lo que pasa en mi reino al 100%. Determino si alguien me cae mal, lo mando a la Bastilla, determino alianzas, determino absolutamente todo, no necesito nada. Claro, el absolutismo, o como se lo va a conocer como el antiguo régimen de ancien régime en francés, el absolutismo, por un lado, claro, va a ser abominable para la población, pero en términos de consolidación de intereses nacionales, va a lograr unificarlos, ¿no? Y esto, como les digo, va a ocurrir primero en Francia, después se van a ir sumando otros países, hasta que finalmente vamos a tener una Europa consolidada, una Europa en la que vamos a poder hablar de estados-nación, como les digo. ¿Por qué estados-nación? Que van a tener un territorio unificado, una población fija, una forma de gobierno y, según algunos analistas, un idioma en común, un relato en común, una cultura e incluso una religión en común, ¿ya? Excepto dos, y aquí esto es lo bonito. Acuérdense, porque es interesante saber qué dos países no logran unificarse en la época en la que todos los demás países sí logran esa unificación, sí logran consolidarse como un Estado-nación, porque van a ser los dos protagonistas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la Segunda. ¿Cuáles son estos dos estados? Son Italia y Alemania. Estos dos señores, Italia y Alemania, se van a consolidar como Estado-nación recién a fines del siglo XIX, cuando todos los demás ya eran estados consolidados. Especialmente en el caso de Alemania, se va a hacer muy difícil porque han visto, ¿no ves? Voy a volver a poner un mapita. Han visto este dolor de cabeza, esta migraña histórica. Entonces, después se van a consolidar un poquito más. Vamos a tener aquí abajo a los bávaros, arriba vamos a tener a los prusianos, que de hecho va a ser como Prusia, que ingresan a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda ya como Alemania, ¿no? Pero vamos a tener esto. E Italia, como ven aquí, también va a estar fragmentada, va a estar fragmentada. Entonces, súper interesante tomar eso en cuenta, ¿no? Que de hecho el Estado-Nación, digamos, los países que estaban consolidados como Estado-Nación van a ser justo los que van a ser atacados por estos países que se van a unificar después y ya bajo otros preceptos. Pero no quiero entrar en eso, sino me voy a ir por la tangente. ¿Ya? Entonces, este es el primer antecedente para las relaciones internacionales, como les digo, porque según los historiadores, es a partir de la Paz de Westfalia que nosotros podemos hablar de estados. Antes de eso podíamos hablar de reinos, imperios, pueblos, no sé, pues, otras unidades, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, con todos los denominativos en todos los idiomas que ustedes quieran, se hablaban de otra cosa. Recién desde la Paz de Westfalia es que nosotros vamos a ver a estos estados, sobre todo que van a tener una unificación de decisiones en figuras específicas, que van a ser hasta ese momento los reyes, después van a ser los presidentes, los cancilleres, ¿no? De acuerdo al denominativo y a la forma de gobierno que tienen actualmente. ¿Cuál va a ser el segundo hito?
de la consolidación, digamos, de estas relaciones internacionales. Ah, y perdón, después de la paz de Westfalia, por supuesto que van a haber conflictos, ¿no? Europa, la historia europea es una historia de conflictos, básicamente, pero ya no van a ser, digamos, tan abigarrados, por utilizar un término de Zabaleta en cuestión europea, no van a ser tan abigarrados, sino de estado a estado, y va a haber un juego de alianzas ahí por matrimonio súper interesante. La segunda etapa es la marcada en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, post-Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasa por Revolución Francesa? Esta es la etapa conocida como el Concierto de las Naciones, ¿no? Ustedes saben, pasa la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa va a terminar con el Ancien Régime, con el antiguo régimen. Se va totalmente en contra del absolutismo monárquico. Va a traer a la república, ¿no? A la rex pública, tomando lo que era el concepto romano de lo público, del dominio de lo público, del gobierno de lo público. Una incipiente noción de democracia, la Carta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que posteriormente va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo eso es la Revolución Francesa. Pero también sabemos que después de la Revolución Francesa va a venir un periodo que se llama el régimen del terror, en fin, o sea, además Francia va a ser atacada por varios frentes, ¿no? Por los antiguos aliados de los reyes, y terminan con ¿cómo se llama? Con la familia real, y surge como un poquito como Salvador, este señor que había peleado, ¿no? Había peleado en la guerra para defender a Francia. Surge este señor que se llamaba Napoleón Bonaparte. Vamos a ver el siguiente mapita. Surge este señor, Napoleón Bonaparte, como les digo, y pues Napoleón Bonaparte no tengo que contarles, ¿no? Este señor quería ser emperador, ¿no? O sea, tenía una aspiración a ser el nuevo Carlomagno, por eso del Imperio Carolingio, Carlomagno. Se corona como emperador, de hecho, y comienza a pelearse por todos los frentes. Quería ocupar toda Europa, básicamente, ¿no? Aquí tenemos, si ven el mapita, vamos a tener a Francia, esta parte verdecita es Francia en 1789 hasta 1794, y después ya empiezan las anexiones del imperio, ¿no? Imagínense todo, o sea, toda Europa de nuevo, otro dolor de cabeza, otra migraña. Todos estos se empiezan a mover. Ustedes saben que Napoleón va a llegar hasta España, de ahí viene una historia bien interesante con nosotros, que tiene una relación directa con nosotros, pero la dejamos ahí, puestita nada más, ¿no? Y vamos a ver absolutamente todo esto acá. ¿Qué es lo que ocurre después? Sabemos que lo derrotan a Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Ve? Termina ahí, vamos a ponerlo así. Entonces se juntan estos reyes, no se olviden, todavía son reyes, y lo que buscan es poner freno a estas aspiraciones imperiales, no solamente de Napoleón Bonaparte. Ya comienzan a tener miedo de que haya otro loco que se le ocurra lo mismo. Entonces dicen, bueno, desde 1648 hasta ahorita, no nos hemos matado tanto. ¿Y por qué no nos hemos matado tanto? Ah, es que éramos reinos. Entonces, como éramos reinos y había alianza entre nosotros, perfecto. Eso quiere decir que el antiguo régimen de Ancien Régime, el absolutismo monárquico, era lo que garantizaba un cierto equilibrio de poder y era una garantía de paz entre nosotros, ¿no? La lógica era buena para ellos, ¿no? De pensar, bueno, si nosotros entre reyes nos podemos repartir Europa, y además, así pie de página, además se reparten no solamente Europa, ¿no? Se reparten África, porque no hay que olvidarse, eso ya lo hemos visto en interculturalidad, en el siglo XIX va a ser la gran expansión europea sobre África.
los ingleses, los franceses, los belgas, los holandeses, algunos reinos alemanes, italianos, todo el mundo se va sobre África, Medio Oriente, nosotros más bien ya logramos la independencia, estábamos en otro proceso, y todo eso lo hacen desde esta lógica de volver a tener a unos países, o perdón, a unos estados monárquicos fuertes, ¿ya? Eso también va a ocurrir. Pero surge, digamos, esta idea de equilibrio de poder, de alianzas, ¿ya? Y finalmente vamos a tener lo que significa el siglo XX. Ah, por si acaso, en el siglo XIX, la historia oficial dice que no hay, insisto, los europeos siempre se matan. La historia oficial dice que no se matan tanto. No es tan así, porque a fines del siglo XIX, una de las guerras, hay dos guerras fuertes. Una que van a ser rusos, griegos contra Imperio Otomano. El Imperio Otomano en el siglo XIX ya da el último grito, desaparece, y era un imperio en decadencia. Ese Imperio Otomano que había tomado el Sacro Imperio, perdón, que había tomado ay, que había tomado Constantinopla y todo aquello va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer, se van a quedar ahí. Esa es la primera guerra. Y la segunda va a ser lo que hoy en día es Alemania tratando de recuperar territorios contra Francia. Otto von Bismarck, importantísimo, importantísimo, importantísima figura de las relaciones internacionales precisamente, porque a raíz de esta guerra que va a haber con Francia, pues es que Alemania logra la unificación alemana. Ahí se logra la unificación, ¿no? Pues, o sea, los procesos bélicos europeos es como que pasa una cosa, pero desencadena un montón de otras. Entonces, no es tan idílico ese siglo XIX. Estas alianzas de casas, ¿no? O sea, de matrimonios no va a ser tan idílico para nada. Y pasamos al siglo XX, que ustedes ya lo conocen, Primera, Segunda Guerra Mundial, que sobre todo va a marcar un cambio de paradigmas. Ya las relaciones internacionales o las relaciones entre estados, en realidad, concebidas hasta ese momento eran Europa. Ahorita lo vamos a ver, pero si se dan cuenta, era Europa al 100%, ¿no? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se expanden. Ya se comienza a... No sé quién está levantando. Ya se... Perdón. Ya se comienza a expandir realmente todo lo que significa, todo lo que significa el relacionamiento entre estados, ya no solamente dentro de Europa, van a salir de las fronteras, pero por los resultados de las guerras, ¿ya? Y también se comienza una institucionalización y sobre todo la creación de lo que son los organismos internacionales. Espera un segundito. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Lo que les decía, en manos de quiénes estaban, en manos de quién estaba el mundo en el siglo XIX. Fíjense, todo lo que está en rojo eran colonias británicas. Todavía lo que hoy en día es Canadá, vas a tener a la India, ¿no? Ustedes se acuerdan por interculturalidad que hemos visto un poquito del nacionalismo indio, ¿no? Con Mahatma Gandhi. Vas a tener Australia, muchísimo territorio en el África, por supuesto, y aquí, ¿no? Lo que son hasta ahorita las Guayanas. Después vamos a tener las colonias francesas, fíjense, todo el África del Norte, sobre todo, colonias españolas, también vamos a tener portuguesas, italianas, alemanas, aquí vamos a tener belgas, danesas, en cuanto a las ¿cómo se llama? A las colonias belgas, les aconsejo un libro que se llama El corazón de las tinieblas, The Heart of Darkness. Si les gusta el cine antiguo bélico, hay una película que yo creo que todos lo conocen, se llama Apocalipsis Now, que es como una reinterpretación de ese libro, para ver, o sea, además cómo era ese poder colonial en el África, ¿no? Y aquí vemos.
Ahora ya entrando al siglo XX, siguiendo esta noción de que las relaciones internacionales surgen recién en el siglo XX, o sea, con todos los antecedentes que nosotros hemos visto, pero surgen realmente en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Y qué tienen que ver con la Primera Guerra Mundial? Bueno, lo primero, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que hasta ese momento, hasta la Primera Guerra Mundial, como ya les había adelantado, y hemos visto también en interculturalidad, cuando hemos visto la descolonización, gran parte del mundo era considerado todavía colonia. Volviendo al anterior, miren, todo eso era colonia todavía. Todo eso era colonia. Y además, a esto súmenle que prácticamente todo esto de aquí era el imperio ruso, ¿no ven? Eran los rusos acá. Y estos de aquí no eran colonias, por ejemplo, Palestina, Siria, Líbano, pero eran como datos, o sea, no eran considerados colonias, pero estaban ahí metidos los ingleses, ¿no? Especialmente en Palestina. Entonces, claro, o sea, era un eurocentrismo único, más bien, insisto, ustedes ya saben, no tengo que explicarles porque ya lo hemos visto, ¿no? Habían potencias coloniales, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, todos estos señores que estaban muy bien metidos. Hola Martín, qué lindo verte. Y había una visión eurocéntrica de las relaciones internacionales, ¿no? Si bien, por ejemplo, en el caso de América Latina, nosotros habíamos logrado la independencia, en el caso de Bolivia, 1825, nos relacionábamos a nivel internacional, sobre todo por cuestiones económicas. Y eso, porque las primeras décadas del siglo XIX todavía nos estábamos reorganizando. Entonces, no contábamos mucho, la verdad, seamos muy sinceros. ¿No? Había una visión, como les digo, totalmente eurocéntrica de las relaciones internacionales, habían embajadores, todo lo que ustedes quieran, pero no se consideraba el resto del mundo fuera de Europa como un estado igual, como en una igualdad de condiciones. Y eso estaba muy ligado a las teorías que hemos visto con ustedes en interculturalidad, con estas teorías que tenían que ver con este racismo científico, ¿no? Entonces era, bueno, obviamente la Primera Guerra Mundial, como que va a romper con estos paradigmas, ¿no? Como les digo, había una idea de superioridad moral, cultural, social, incluso racial, incluso climática de Europa. O sea, no les cuento, en el siglo XIX habían unas teorías loquísimas que decían que no podía haber desarrollo en lugares donde hacía calor, donde era muy húmedo. Entonces, o sea, en el único lugar donde podía haber cultura, ciencia, tecnología, era Europa, por raza, por la región, por todo. Entonces, y así llegamos a la Primera Guerra Mundial, además, ¿no? Otra cosa que señalan los historiadores es que ya para la Primera Guerra Mundial había una textual perversión en el sistema de alianzas. ¿A qué se refieren con perversión en el sistema de alianzas? Era que hacían estas alianzas, como les digo, sobre todo por casas, ¿no? O sea, si tú te casaste con alguien de mi familia, entonces eres mi aliado y no sé qué, pero se comienzan a sobreponer las alianzas con este objetivo de mantener la paz, de equilibrio de poder, pero ya eran unas alianzas que no eran sostenibles, especialmente en el caso de Rusia. ¿Ya? También vamos a ver, y esto es muy importante, el impacto de los cambios tecnológicos que van a tener en la Primera Guerra Mundial, que van a derivar en lo que nosotros conocemos como la guerra de trincheras. Van a haber mayores bajas no solamente del lado de los militares, sino también bajas civiles. Si anoche han visto el Oscar, o esta mañana estaban leyendo así por curiosidad quién ganó el Oscar y han visto esta película, Sin Novedad en el Frente. Se las recomiendo, más allá que hubiera ganado el Oscar. Es súper interesante porque habla precisamente de esas trincheras. O sea, es basada en un libro que se llama así, Sin Novedad en el Frente. Se ha hecho una película en los años 30 al respecto. Es una oda antibelicista. Pero es interesante, y si la ven esta noche, si la ven el fin de semana, acuérdense de mí, fíjense en la tecnología de la muerte, porque, como les digo, toda la vida en los europeos han matado entre ellos, ¿no? O sea, les encantaba, así, y se aburrían y se mataban. Pero en el siglo XX, el problema es que las muertes llegan a ser muchísimas más, o sea, exponencialmente mayores.
porque se van a utilizar armamentos como los gases, por ejemplo, los gases tóxicos, ¿no? Que los lanzaban y si el viento se iba hacia un lado, mataba a población civil o mataba incluso a los propios que habían mandado el gas, o las bayonetas, y ella no va a ser una pelea cuerpo a cuerpo, va a ser una pelea diferente, ¿cómo se llama? A distancia, ¿no? Entonces, esos cambios tecnológicos también van a inclinar la balanza a favor de unos o de otros, ¿ya? Entonces, es interesante ver cómo esto también va a repercutir. ¿Y por qué nosotros, qué tiene que ver esta tecnología de la guerra con las relaciones internacionales? Muchísimo, porque esta tecnología de guerra está ligada directamente a la revolución industrial. La revolución industrial es la que va a derivar en muchas cosas, pero también en la construcción, digamos, de estas nuevas máquinas de muerte. Y para estas máquinas de muerte se necesitaban elementos como minerales, caucho, ¿no? Para hacer que todo esto funcione. Es decir, estas potencias, Estados Unidos, Alemania, todos estos, van a comenzar a meter a sus colonias o a sus aliados, en el caso de los Estados Unidos, no solamente para un apoyo militar, sino también para un apoyo de materias primas. Por eso es que se considera guerra mundial, no porque, no sé, países como Bolivia hubieran luchado en Europa, sino que apoyan. Y la forma de apoyo no era un apoyo nominal, era un apoyo en recursos, ya sean recursos, como les digo, primarios para la fabricación de estas cosas. Entonces ya ahí va cambiando esta concepción de solamente nosotros nos relacionamos entre nosotros. Ya estratégicamente vamos a salir del idealismo, sino estratégicamente es que van a comenzar a incorporar a más países, entre ellos nosotros, toda América Latina, ¿no? Que éramos un enorme, enorme pozo de recursos, ¿no? También, como les decía, se van a incorporar territorios extraeuropeos, no solamente sus colonias, que sus colonias obviamente van a entrar directamente, sino otros territorios que les exportaban cosas, ¿no? Y finalmente, vamos a ver cómo al final de esta guerra, de la Primera Guerra Mundial, por eso, en serio, les recomiendo ver Sin Novedad en el Frente, Europa va a quedar absolutamente devastada. Algunos historiadores señalan que a pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue en términos de bajas mucho más altas, por cuestiones numéricas, la Primera Guerra Mundial va a ser mucho más dura. O sea, no había una familia en Europa, sobre todo Europa Central, que no hubiera perdido a alguien. Así de duro fue, ¿no? Y bueno, del otro lado de la moneda, esta superioridad, ¿no? Esta superioridad moral, esta superioridad civilizatoria europea, pues empieza a derrumbar. No solamente hacia afuera, que las colonias, no solo en la Primera, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ya van a comenzar a exigir su liberación, porque bueno, si habían podido participar en la guerra, ¿por qué no ser soberanos también en sus decisiones? Sino también adentro de Europa va a haber todo un desbarajuste, ¿no? De en qué cosas creer. Aquí vamos a ver, ¿no? Lo que les decía, estas alianzas que tenía en la Primera Guerra Mundial. Por un lado vamos a tener la Triple Entente, ¿no? Que van a ser estos señores, Inglaterra, Francia y Rusia. Por el otro vamos a tener la Triple Alianza, que son Alemania, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y ahí los vamos a tener. Y Polonia, Italia también, ¿no? Y como les digo, ahí ven claramente, ¿no? Todo el mundo tenía uno u otro bando en la Primera Guerra Mundial. Bueno, la cosa es que después de la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta y dicen, bueno, si seguimos así nos vamos a matar, nos vamos a seguir matando. Y lo primero que se hace va a ser firmar el Tratado de Versalles. Va a ser una de las primeras muestras de estas relaciones internacionales, de cómo, digamos, nos podemos sentar y decidir algo. Bueno, ¿cuál es el problema del Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles, que se firma en Versalles, en Francia,
Tenían una Alemania derrotada, devastada, y encima le dicen, tú tuviste la culpa, tú nos pagas todo. Y además de que nos tienes que pagar todo, te vamos a embargar cosas. No puedes tener un ejército, tienes que pagar compensaciones, o sea, le imponen a Alemania unas medidas tan fuertes. No estoy justificando la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que no, pero muchos historiadores de las relaciones internacionales justamente señalan que digamos, lo que se había ganado en el terreno de batalla se pierde en la firma del tratado, porque el tratado lo que quería era una Alemania que se quede ahí, que nunca más en la vida logre algo, ¿no? Digamos de una manera muy realista. La próxima clase vamos a ver, hay dos escuelas de relaciones internacionales básicas, hay muchas más, pero una es la escuela del realismo, del realpolitik, y el otro es la del institucionalismo o idealismo, ¿no? Entonces eso era muy realista de decir, no, si tenemos un enemigo que no tiene ejército, nunca más va a pelear. Obviamente eso no ocurre así, no va a ocurrir así. Lo que va a ocurrir más bien, y al revés de lo que ellos pensaban, era que Alemania la va a pasar muy mal, va a tener una inflación altísima, va a tener una crisis, y es ahí donde surge este señor Hitler, ¿no? Que según algunos analistas, y hay una psicóloga que a mí me encanta, que escribe Die Vaterlose Gesellschaft, o sea, la sociedad sin padre, que dice, claro, o sea, era tanta la pérdida que habían tenido, pero no solamente económica en vida, sino la pérdida de un norte en quien confío, y aparece este señor que es como que la confianza absoluta se vuelque en él, ¿no? Una explicación muy psicológica, muy interesante que es este señor. Bueno, pero, bueno, digamos, va a ser el Tratado de Versalles como uno de los primeros puntos que uno puede identificar como uso de la diplomacia y de las relaciones internacionales para poner fin a un conflicto bélico de forma multilateral, nada más, ¿no? De esa forma, estos señores, además desde una visión ya idealista en 1919, surge lo que se conoce la Liga o Sociedad de las Naciones. La Liga o Sociedad de las Naciones busca establecer relaciones pacíficas entre estados y reorganizar las relaciones internacionales, ¿no? Esto es bien interesante porque al reorganizar me refiero que va a incorporar la Liga de las Naciones, va a tener inicialmente 45 estados y al final eran muchos más. Dentro de los primeros estados en entrar a la Liga de las Naciones como datos curiosos, van a estar los estados latinoamericanos. Bolivia se mete con todo el amor del mundo. Se mete Bolivia, toda América Latina. Vamos a estar dentro de la Liga de las Naciones. ¿Por qué? Porque nos reconocen como iguales. Lo bonito de la Liga de las Naciones, que es como la abuelita de la Organización de Naciones Unidas, es que reconoce justamente reconoce la igualdad entre estados en términos de relaciones internacionales y diplomacia. Entonces, eso es lo que va a hacer y, como les digo, busca establecer estas relaciones pacíficas. O sea, antes de que se maten, por favor, negocien. Eso era lo que decía la Liga de las Naciones, ¿no? ¿Y cómo pensaban lograr esto? Pues mediante la seguridad colectiva. Decían que todos los estados firmantes, todos los estados miembros de la Liga de las Naciones, no podían atacar a otro de los estados miembros, ¿no? Porque éramos como todos hermanitos, más o menos. También querían el desarme. Lastimosamente se traduce en solamente desarmar a Alemania, que ni siquiera eso, porque después van a volver a fabricar su armamento de nuevo. También quieren el arbitraje de conflictos antes de llegar a las conflagraciones, ¿no? Y quieren garantizar, sobre todo, que no se den conflictos entre países miembros. Como les decía, da inicio a la expansión de las relaciones internacionales y la diplomacia, se incorporan más estados y sobre todo se incorpora la visión de negociación y supranacionalidad. Ya, les había contado en la paz de Westfalia, surge el concepto de soberanía, ¿no? Entonces uno dice cómo un estado soberano puede
dar, digamos, porque el concepto de supranacionalidad, básicamente, y explicado así en facilito, es yo Estado cedo algo de mi soberanía a un organismo internacional, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo un Estado soberano puede hacer eso? Y es justamente así, porque asumo que el dando un poquito de mi soberanía, no toda, sino un poquito de soberanía, estoy ayudando a que no existan más guerras. Así bien facilito. Ese es el concepto de supranacionalidad. Asumo que existen organismos internacionales, convenios internacionales, en los que todos estamos de acuerdo además, y me obligo a mí mismo, yo Estado firmante, porque quise además, en seguir los lineamientos de este organismo. Esa es la supranacionalidad explicada muy sencillamente, ¿no? Aquí tenemos un pequeño mapa, miren, es esa estrellita donde dice League of Nations, esa era la Liga de las Naciones y tenemos, ¿no? O sea, unos entran primero, los otros entran después, fíjense que nosotros somos uno de los primeritos en entrar, ¿no? Casi, casi, y hasta el final nos vamos a quedar ahí. Los otros se van sumando, también las colonias que eran parte o sea, colonias europeas también van a entrar con una forma diferente, pero fíjense que prácticamente todo el mundo entra a la Liga de las Naciones. Ahora, ¿por qué fracasa la Liga de las Naciones, estos señores? Bueno, la Liga de las Naciones fracasa básicamente porque no tenían una capacidad de llevar a cabo lo que estaban diciendo. Si bien se logra varios procesos de negociación, varios procesos de arbitraje sobre todo, van a haber grandes derrotas para la Liga de las Naciones. Una de ellas, otra vez dato curioso de la historia boliviana, va a ser la Guerra del Chaco. Pues la Guerra del Chaco se da entre dos naciones que eran parte de la liga y que igual se sacan la mugre, ¿no? O sea, Paraguay y Bolivia eran parte de la Liga de las Naciones. En ese caso no se pudo hacer nada, no hubo un proceso de negociación previo, se conoce la historia, ¿no ven? Más bien todos estamos bien socializados en cómo comienza la guerra. Esa va a ser una de las grandes derrotas. Uno muchas veces no se da cuenta que la historia regional o la historia nacional también está inscrita en una historia internacional. En este caso, en la historia de las relaciones internacionales del siglo XX, nosotros hemos sido, digamos, uno de esos momentos en los que no sirvió la Liga de las Naciones y obviamente el enorme fracaso que da inicio a la Segunda Guerra Mundial va a ser la invasión de la República Checa y Polonia por parte de Alemania, ¿no? Que primero con esta visión de lo que era ¿cómo se llama? Ay, en español, ¿cómo es? Lebensraum, el espacio vital, eso es en español. El espacio vital, esta visión que tenía Alemania, ¿no? De decir, nosotros nos han apachugado, tenemos poco territorio, nos han quitado nuestras colonias y no sé qué, necesitamos más espacio, nuestro Lebensraum. Entonces, crean toda una teoría alrededor de eso y dicen, vamos a recuperar los territorios en los cuales se habla alemán. Por eso es que toman los Sudetes, die Sudeten Deutschland se llaman, ¿no? Los Sudetes, donde estaba en la República Checa, la región de la Bohemia básicamente, donde existía una población local germanohablante. Entonces toman la República Checa, ¿no? Hasta ese momento la Liga de las Naciones tiene una respuesta bastante tibia porque más o menos sonaba cierto, había una población ahí, pero después toman Polonia y ya de ahí hasta los bombardeos de París y toda la cosa, sigue la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es donde realmente colapsa la Liga de las Naciones, obviamente fracasa estrepitosamente, ¿no? También el fracaso del Tratado de Versalles, Alemania, como les digo, no se queda con la cabeza agacha diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, al contrario, pasa toda la historia que nosotros conocemos. Nuevamente,
Se van a involucrar territorios de ultramar, esta vez a un nivel global mucho más amplio. La Segunda Guerra Mundial se va a luchar en todos los frentes, incluso en el Japón, que entra, ¿no? Va a ser una descolocada total. Sobre todo mediante alianzas, Bolivia también va a entrar en la conflagración como aliado, con parte de los aliados, otro dato interesante de nuestra historia, ¿no? Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esto es lo interesante en términos de relaciones internacionales, se va a acelerar el proceso de descolonización. Las colonias africanas, la India, el Medio Oriente, todos van a decir, bueno, si hemos luchado, si hemos sido partícipes de esta guerra, tenemos el derecho de ser considerados como ciudadanos plenos y tenemos derecho a soberanía en nuestros países. Y se va a luchar en algunos países más fuertes, en otros países mediante lucha pacífica, como en la India, Mahatma Gandhi, todo esto, hasta que finalmente ya se consolida esto y eso va a ser la incorporación de un montón de países, montón de países en este nuevo concierto de naciones, ¿no? También surgen nuevas potencias y bloques de poder. Estamos hablando específicamente de la Guerra Fría. Inglaterra, que durante siglos, especialmente en el siglo XIX, había sido considerado como el reino donde no se ponía el sol. O sea, decían que en algún lugar del mundo que estaba en manos del Reino Unido era de día. Y realmente era así. Tenían colonias en todo el mundo, ¿no? Bueno, Inglaterra pierde absolutamente su poder, absolutamente su poder. Queda no solamente devastada, pierde sus colonias. Va a ser un debacle tremendo para Inglaterra. Francia se tenía que reconstruir, Alemania estaba devastada. Entonces, lo que ya había iniciado con la Primera Guerra Mundial y un posicionamiento internacional de los Estados Unidos se consolida con la Segunda Guerra Mundial. Además, y eso me estaba olvidando, la Primera Guerra Mundial va a ser uno de los detonantes para la Revolución Rusa. Entonces, de la Revolución Rusa a la Segunda Guerra Mundial vamos a tener otro actor absolutamente diferente al Imperio Ruso, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética va a ser muchísimo más grande que Rusia en sí, ¿no? Vamos a tener muchos países que van a depender de la Unión Soviética y además ahí vamos a tener un cambio, ¿no? En la política exterior. Ahí sí, digamos, ¿no? O sea, el cambio de visión va a ser una expansión precisamente del comunismo, de esta noción de comunismo que tenían ellos. Entonces ya estamos entrando a un mundo de guerra fría, ¿no? Estamos entrando a un mundo en el que van a haber dos grandes bloques, los Estados Unidos y Rusia, y al medio, y esto es lo gracioso, al medio las Naciones Unidas. Se va a crear las Naciones Unidas en 1945, pasamos a la siguiente. Se crean las Naciones Unidas en 1945. ¿Y para qué se crean las Naciones Unidas? Bueno, sobre todo para facilitar nuevamente la relación pacífica entre los Estados miembros, velar por los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser uno de los pilares fundamentales de las Naciones Unidas. Se va a evitar conflictos armados y sobre todo van a incorporar la negociación, pero ya no negociación uno a uno, sino también negociación multilateral, ¿no? Se dan cuenta estos señores, porque como les digo, ¿no? La Organización de Naciones Unidas es como la hija o la nieta de la Liga de las Naciones y dicen, a ver, bueno, también una de las razones por las que no funciona la Liga de las Naciones es que estos estados que se estaban peleando estaban en igualdad de condiciones. Entonces necesitamos, y es algo que tienen las Naciones Unidas actualmente, un Consejo de Seguridad, ¿no? En el Consejo de Seguridad están básicamente los estados que ganan, que ganan la Segunda Guerra Mundial, están ahí. Y claro, o sea, a lo largo del tiempo, por ejemplo, los Estados Unidos habrá tenido muchas ganas de hacer algo en contra de Rusia y Rusia contra los Estados Unidos, pero son parte del Consejo de Seguridad. Entonces, tuvieron realmente que negociar, hasta el día de hoy tienen que negociar un montón de cosas, ¿no? También hay las asambleas plenarias, que justamente las asambleas plenarias es el foro en el que cada uno de los Estados miembros
pueden expresar sus políticas, pueden expresar sus opiniones, pueden armar alianzas, en fin, ¿no? O sea, todos los estados están en una igualdad de condiciones, todos ellos, incluso nosotros, tenemos unas contribuciones al sistema de Naciones Unidas. Obviamente Naciones Unidas se mantiene por las contribuciones de los países grandes, eso es cierto, pero nosotros también estamos ahí. Otra de las características de las Naciones Unidas es que tiene todo un aparato, o sea, no solo es las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad o las plenarias, no. También tiene una serie de secretarías, comisionados, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Tiene comisiones como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en fin, ¿no? Las secretarías de género, tiene la UNESCO, tiene organizaciones para velar por los derechos de los niños, en fin. Entonces, realmente tiene un sistema operativo, digamos, que no solamente se basa en la negociación cuando ya las papas queman, sino realmente en la promoción de los valores que son parte de las Naciones Unidas. Entonces, redondeando, como les digo, el día de hoy era una clase así contada como cuentito. Hoy me podían poner a un ladito y tomar tecito mientras me escuchaban. ¿Por qué? Porque es importante ver cómo durante este siglo XX, del que nosotros somos herederos, se han ido moviendo las cosas mucho más rápido que en anteriores ocasiones, digamos, y que actualmente para nosotros es impensable un sistema en el que no existan este tipo de relacionamientos, ¿no? Entre los estados a nivel bilateral o a nivel multilateral, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como Bolivia somos parte de Naciones Unidas, por supuesto, uno de los primeros estados que ha entrado. Somos parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA y de un montón de otros organismos, de mecanismos también. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de por qué estos historiadores que les decía, que decían que las relaciones internacionales surgen recién en el siglo XX, tiene que ver con esto, ¿no? En el siglo XX, ¿por qué? Porque es ahí donde todos los estados van a poder ingresar a este llamado concierto de las naciones en igualdad de condiciones, porque hay una noción de multilateralidad, porque hay una noción de negociación, hay una noción, digamos, de lo positivo, de lo beneficioso que tiene procesos de negociación, procesos de multilateralismo, antes que la beligerancia en sí. Entonces uno ahí empieza y dice, claro, es lógico, o sea, las relaciones internacionales están actualmente ligadas íntimamente a estos procesos. Y ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? En las últimas décadas, sobre todo, que no solamente, y es lo que les decía introduciendo la clase, no solamente van a ser estados, no solamente van a ser organismos internacionales. Ahora, dentro de las relaciones internacionales, vamos a tener a universidades que también tienen políticas, que reaccionan obviamente a las de sus estados, ¿no? Pero esa es otra historia. Incluso hay actores internacionales como las empresas multinacionales, que son actores que tienen capacidad de negociación con los estados, ¿no? En fin, eso. Entonces, esta era la clase introductoria. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, se acordaron de algún dato, me quieren contar alguna cosa que me he olvidado o que se me ha pasado, porque imagínense que era imposible contarles todos los detalles de tantos siglos, me pueden decir ahorita. La próxima clase lo que nosotros vamos a hacer es ver ya las escuelas de las relaciones internacionales y el viernes vamos a analizar una escuela muy local, que es la escuela de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que ha marcado muchísimo las relaciones internacionales, la delimitación de políticas económicas, en fin, incluso de pensamiento latinoamericano, diría yo. A ver, cuéntenme, preguntas, dudas, comentarios. Nos tenemos re confianza, así que adelante. Adelante, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Ali, un gusto volver a estar en tus clases. Solo una pregunta muy breve.
recordando justo lo de la teoría de Lebensraum, que iba muy ligado a la idea también de un ideal de nación, ¿no? Y de desarrollo, que es una teoría que proviene justo, como has dicho, de los británicos, pero es adoptada de manera fuerte por gran parte de la teoría geopolítica alemana, ¿no? Entonces eran tres conceptos importantes ahí que generalmente aparecen unidos, que es Idealsland, ¿no? Que es como el ideal de una nación, que eso va muy cerca además del desarrollo de la concepción de Estado Nacional del siglo XIX, ¿no? Que igual hemos Ujú, discutido en interculturalidad. El segundo concepto, como bien has mencionado, es el de Lebensraum, que es una forma además de soberanía y de comprender la soberanía entre los pueblos, unidos a veces por idioma, a veces por cercanía racial, geográfica y de creencias. Y la cuarta que era interesante, el tercer concepto que me parecía igual importante es el de Herzland, ¿no? Que es el corazón o el centro geopolítico, ¿no? Y precisamente había toda esta teoría que proviene también de la estructura de la historia universal que se elabora en el siglo XIX, ¿no? Los ujú, hermanos Humboldt, Hegel, entre otros, que van a establecer justo el centro de Europa como ujú. el corazón de ese continente o de esa isla unificada que vendría a ser en especial el centro de Europa, África y parte de India, y que decía, ¿no? Quien controla ese centro puede controlar toda la isla y quien controla la isla controla todo el mundo, ¿no? Y eso luego se Ujú. fue reproduciendo también en ciertos discursos de geopolítica, también, por ejemplo, por el continente, que tenía que ver luego también con la distribución de misiles y demás, y que luego, claro, tecnológicamente, por el tipo de armamento y de control, ha variado sustancialmente, ¿no? Pero siempre es como una idea que está por detrás, ¿no? En las bases, la idea de cómo dominar cierto territorio a partir de lugares geopolíticamente importantes. Exacto, Martín. Gracias, gracias por la contribución. Sí, jugaban mucho estos conceptos, ¿no? Bueno, de eso les voy a contar un poquito de la próxima clase, pero me adelanto. Es siguiendo estas teorías de la Realpolitik, que es también una palabra en alemán, ¿no? La política realista textual. Y realmente ahí es donde viene, digamos, el interés de la nación, ¿no? El interés del Estado, en ese caso, el interés del imperio germano, digamos, como ellos decían, ¿no? Del Reich, del Deutsche Reich, ¿no? Que se basaba en esto precisamente, ¿no? O sea, en pensar el rol, y no solamente, o sea, en Alemania nosotros nos fijamos un montón, porque bueno, metieron la pata dos veces, la primera y la segunda, ¿no? La primera y la segunda guerra mundial, pero también lo pensaba Francia, ¿no? Es esta cosa que tienen con la francofonía y con ser, con la cuna del pensamiento y de la filosofía y que no sé qué, tiene mucho que ver, ¿no? Y las aspiraciones expansionistas francesas también tenían una correlación con Alemania. No solamente ellos, o sea, tiene mucho que ver, como les digo, con esta realpolitik, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo yo pienso el rol de mi Estado. Y el rol de los estados en general se pensaban en términos de fortaleza, de expansión. Y lo interesante, por eso les decía que chequen el dato de que Italia y Alemania habían sido los dos países que se unifican de forma más tardía en Europa, porque en el momento en el que estos dos países se unifican, se van a unificar ya en un momento diferente. Se unifican en el momento en el que surgen de forma muy fuerte los discursos nacionalistas, ¿no? Francia no, o sea, Francia primero se unifica alrededor de la figura de un rey, ¿no? Del absolutismo monárquico y de ahí las cosas van surgiendo, tienen como este orgullo nacional de la Grande Nation y de la Revolución Francesa, pero en el caso de Alemania y en el caso de Italia, ya van a surgir de cierta forma también con el racismo científico, ¿no? Con esta idea de nación igual pueblo. Entonces, especialmente en el caso alemán, pero no solo alemán, especialmente digo, porque es el que uno más conoce, especialmente en el caso de Alemania, todo el discurso de construcción de nación se va a dar alrededor de, como decía Martín, justamente pensar el rol de alemán. En pocas palabras, en subir el autoestima de la nación, ¿no? O sea, encontrar algunas cosas que logren que este lugar que había estado fragmentado hasta
hasta una etapa tan tardía como el siglo XIX, logra unificarse alrededor de una sola idea. Y como no podía ser la religión, como en el caso de España, porque estaba partida, o sea, hasta el día de hoy la mitad de Alemania es protestante y la otra mitad es católica, no podía ser alrededor de eso, no podía ser alrededor de una historia en común, porque como les he dicho, ¿no? Voy a volver a poner el mapita del dolor de cabeza, ¿no? No había una unificación territorial, tampoco había muchos, ¿no? O sea, Brandenburgo, Baviera, el Palatinado, que esto y el otro, y cambiante además. Entonces se unen alrededor de una idea en común de raza, que va a ser la raza germana, y una historia en común también, ¿no? Eso sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí hay que decirlo, y en eso yo siempre, a mis alumnos de pregrado, digamos que yo con ellos puedo charlar de esto varias clases, yo les decía, uno tiene la idea de que en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, los únicos que tenían esas ideas locas de nacionalismo, de raza o antisemitista, eran los alemanes. Y no es cierto, era toda Europa, toda Europa. Los franceses tenían un discurso similar. Los españoles en contra de los musulmanes, o sea, tenían un discurso todavía más fuerte. Toda Europa era antisemita. Por eso es que hubo muchas personas en Francia que ayudan a los alemanes, ¿no? Que son conocidos como los colaboradores, porque estaban de acuerdo con esas teorías. Entonces hay como bueno, utilizando otra palabra en alemán, un Zeitgeist, ¿no? O sea, una idea en común que tenía que ver con estos discursos nacionalistas. Nosotros también, ¿no? El nacionalismo revolucionario de 1952 tiene también que ver con eso, o sea, con una construcción de nación. Y hay algunos autores que de hecho citan y dicen que la nación como tal es una construcción, ¿no? Es una construcción, no es algo que viene o algo con lo que uno nace, sino que se va construyendo alrededor de estos discursos, alrededor de ritos, alrededor de la creación incluso de héroes nacionales y todo aquello. Y en el caso, y ahorita te paso la palabra, Martín, pero es bien interesante este tema, ¿no? En el caso de Alemania, como decía Martín, tiene mucho que ver también con cómo se conciben ellos, cómo se conciben, ¿no? O sea, como él decía, como el centro de Europa, como uno de los centros culturales también, ¿no? Filosóficos, el idioma, y es súper interesante verlo. Martín, te escucho. Sí, justo sobre ese punto vienen también las teorías eugenésicas, ¿no? Como tú decías, va a tener gran influencia en la constitución del Estado Nacional, en la idea del Estado Nacional a finales del siglo XIX en Bolivia y de manera fuerte a principios del siglo XX, donde encontramos toda la teoría del positivismo social, ¿no? Una de las obras, por ejemplo, fuertes es la de Alcides Arguedas, entre varias otras que había en la época, y ahí el título Conocidismo de Pueblo Enfermo, que no Ujú. se lo debe tomar solo como es naturalmente ideología de su tiempo, pero que en su momento era un intento de descripción objetivo científica, como hoy en día más o Exacto. menos también las tenemos, ¿no? Es un intento de psicología social de base empirista, Ujú. perdón, positivista, que trata de precisamente por eso establecer tablitas de gráficos, demográficas, de producción, etcétera, para tratar de determinar cuáles son las formas raciales, ¿no? Y cuáles son las combinaciones que se dan. Y ese no es para nada un hecho aislado, ¿no? Que tiene que ver Ujú. con toda la política internacional también de la época, ¿no? Basta Ujú. recordar, por ejemplo, la entrega de tierras a colonias japonesas o a colonias alemanas o menonitas, ¿no? Que iban también bajo el discurso de mejoramiento de la raza. Sí, Por sí. otra parte, no hay que pensar que esos eran los únicos racistas, ¿no? Por otra, encontramos posteriormente teorías también ligadas a Fausto Reinaga, por ejemplo, donde hay un discurso racista muy fuerte, ¿no? Donde la idea es precisamente de una puridad, ciertamente, de la raza, dejando de lado Sí. los más clásicos y ya muy masticados, Franz Tamayo y demás, ¿no? En los que también encontró la idea de cierta pureza racial. Entonces, es un discurso fuerte porque tiene que ver con cómo se mejora la raza, quiénes son la nación, quién es el sujeto histórico que debe desarrollarse, y que en este último tiempo también tiene mucha resonancia, ¿no? Claro, naturalmente es un discurso que se va resquebrajando cada vez, eh,
y que tiene también, como tú has dicho, uno de los momentos importantes en el 52, ¿no? Con el establecimiento de este intento, por una parte, de mestizaje, pero también de clases sociales y obreras, que hoy en día, pues, se ha ido, creo, em, volviendo menos fuerte, ¿no? Hay que ver que uno de los brazos fuertes era, por ejemplo, la minería y otro, por ejemplo, el magisterio. Y hoy en día Ujú. encontramos al magisterio pues utilizando estribillos de canciones de redes sociales y demás, lo que muestra una transformación en la comprensión de la identidad y que, bueno, habrá que reelaborar nuevamente las nociones de sujeto, nacionalidad y soberanía, ¿no? En ese caso creo que sí es un tema muy abierto y muy interesante. No solamente quería hacer Sí. énfasis en ese puntito. No, más bien yo agradecidísima porque es como que me tiras la pelota de nuevo y yo feliz. No, toda la razón, o sea, era el tiempo, era el discurso, ¿no? Y eso es algo que yo siempre intento decirles a mis alumnos, y es uno tiene que quitar, digamos, esto de habían los buenos franceses, malos alemanes, porque no hay eso, o sea, en relaciones internacionales, en la historia no hay buenos y malos, solamente hay quien inicia algo, quien le sigue, quien gana y quien pierde, nada más, ¿no? Y en este caso, específicamente, como muy bien decía Martín, aquí también había una resonancia de eso, muy fuerte. Quizás en Bolivia, pasando por unas políticas más de tinte de recomposición del performance, ¿no? Mediante la educación y no sé qué. En otros países ha sido, pero cruel y despiadado, como en la Argentina, ¿no? O sea, la campaña contra el norte, o la campaña del norte que se llama, que le ponen ese término, pero ha sido realmente un genocidio de pueblos indígenas en Argentina. Y además, o sea, súper bien fundamentado. Si alguna vez leen, ay, ¿cómo se llama este libro? Facundo, Facundo, ¿no? De Sarmiento, en el que dice revolución, ¿cómo se llama? Civilización o barbarie, textual, ¿no? O sea, poniendo como la civilización al porteño, ¿no? Y la barbarie como al gaucho, al indígena. Entonces, si uno ve eso, aquí estaban pasando cosas bien fuertes, súper fuertes, ¿no? O sea, en eliminación de pueblos indígenas, en preguntando una mejora de raza. Entonces, por eso les digo, o sea, Primera, Segunda Guerra Mundial, todos los países estaban metidos en cosas similares. En algunos países, unos discursos más bajitos, como yendo más hacia la educación, a la regeneración de raza, que eso se utilizaba muchísimo en Bolivia. La regeneración, ¿no? O sea, o habilitación, regeneración y habilitación, o sea, habilitar. Algo así como educar, reformar a las personas para que sean hábiles de entrar a la civilización. En otros países ya directamente, como les digo, exterminio. En la Argentina ha sido así, es aquí nomás, es la frontera prácticamente, ¿no? Contra los mapuches incluso. Entonces es bien interesante ver cómo se estaban moviendo. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Ernst Cassirer, en español Ernst Cassirer, ¿no? Me encanta, porque él justamente ve todo eso, ve lo que estaba pasando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y comienza a preguntarse acerca de cómo surge el mito del Estado, el mito de la nación, y él dice, ¿no? Es una construcción y dice, bueno, hay dos opciones. Seguro se va a construir, pero lo podemos construir en base a cosas duras que son imposibles, digamos, de que uno pueda adquirir, te las dan por derecho, que es lo racial, lo genético, el idioma, ¿no? Como hicieron en Alemania. O hay otra identidad que se puede identificar como algo así como poroso, que tiene que ver más con la cultura, tiene que ver más con ritos, tiene que ver más con cosas, eso, porosas, ¿no? O sea, que son estas cositas que a uno lo pueden unir alrededor de una idea. Y él decía, es muy difícil el decir que la nación no existe, porque decía, el concepto de nación no es algo racional, es una construcción que está metida con los sentimientos, con los anhelos y con los sueños de las personas. Entonces es muy difícil deshacerlo y por eso es peligroso, ¿no? Es fantástico.
como dice Martín, es un debate que, por ejemplo, en Alemania hablar de nación es como que uno, no sé, es como no digas malas palabras, ¿no? Incluso recién en los últimos años medio que sacaban su banderita así en partidos de mundial, porque claro, tienen toda una historia de que la nación y el nacionalismo es algo peligroso. Pero, digamos, de nuestro lado, en América Latina, sí se habla mucho de nación, muchísimo. O sea, uno escucha, no solamente Bolivia, es lo que yo digo siempre, que hay que ver un poquito más allá, si escucha a Cristina en la Argentina, si escucha a López Obrador y no sé qué, siempre van sacando a la nación, ¿no? A este concepto de lo nacional, lo unen con el pueblo y hacen ahí una ensalada, como llamando a esto que dice Enskasirer, ¿no? O sea, llamando a esos anhelos, esos sueños, es eso que tiene más que ver con los sentimientos que con lo racional. Entonces, es bien interesante. Y como les digo, del otro lado de la moneda, y volviendo a uno de los primeros conceptos que les daba, ahí también uno puede ver cómo en esa época las políticas de los estados, las políticas internacionales que tenían estos estados, estaban ligadas a estas concepciones también, ¿no? En el caso alemán, muy claramente y de forma muy clara, uno puede ver que, claro, ellos tenían esta idea de esta nación pura, germana, expansionista, y la política exterior está enmarcada de eso, en una guerra. También la Unión Soviética cuando surge, sus relaciones o su política exterior va a ser enmarcada en la exportación de la revolución, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ve uno, eso decía este profesor mío, catedrático mío, que trabajaba de hecho en el Ministerio de Relaciones Exteriores, decía, esas son las cuestiones intermésticas, ¿no? Que son internacionales, pero que tienen que ver con cuestiones domésticas, ¿no? En lo doméstico yo tengo una concepción, digamos Rusia, vamos a tomar una Unión Soviética. Yo tengo la concepción de que tenemos que llegar a la revolución, al comunismo, es el mejor camino en contra del capitalismo y el imperialismo. Entonces convierto a mis relaciones internacionales en un eco de estas cuestiones domésticas y viceversa. Lo que pasa afuera también va a incidir en lo que pasa hacia adentro, ¿no? Él decía esta palabra muy bonita, son cuestiones intermésticas. Bueno, ahora sí terminamos. Espero que les hubiera gustado el cuentito. Si tienen alguna duda acerca de alguno de estos procesos históricos, podemos hablar la próxima semana. Les aconsejo realmente ver esta película que ha ganado el Oscar, insisto, Sin novedad en el frente, para ver un poquito realmente la parte humana de la Primera Guerra Mundial y también de la Segunda, que se parece muchísimo. Y si necesitan mayor información sobre alguna de estas cosas que les llame la atención, me escriben y yo les mando el material. ¿Ya? Gracias y como les digo, un placer reencontrarlos. Lindo, Martín, Bernardo, Leo, bello. Linda sorpresa, no sabía que era el grupo de ustedes. Gracias a usted, más bien, y una alegría para nosotros, me parece. No, qué lindo, qué lindo. Gracias, Martín. Bueno, me despido, que les vaya bien. Nos vemos el miércoles ya hablando de, a ver, ¿cuál es el primer tema? Vamos a ver la noción marxista de relaciones internacionales, después Realpolitik e idealismo. Esas tres vamos a ver la próxima clase. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas Buen noches. inicio de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.